Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión continuaremos confeccionando a nuestra princesita Raya. En los tutoriales anteriores le guié los vídeos que debía ver para confeccionar su cuerpo, además también para confeccionar su cabello. Ya la peinamos, realizamos su blusita interior y también su chaquetica, y en este tutorial estaremos realizando su pantalón. Que si aún no ha visto esos vídeos anteriores, en la descripción de este vídeo yo les compartiré dichos enlaces. Y si está al día, entonces comencemos. Para su pantaloncito estaremos utilizando hilo color verde limón e iniciaremos la vuelta 1 con 20 cadenas. Ya que tengamos listas las 20 cadenas, haremos un punto deslizado justo en la primera cadena que hicimos, manteniendo siempre bien derechita esta cadena. Y haremos un puntico deslizado justo aquí formando una anilla. Y continuaremos realizando 20 puntos bajos, pero estaremos tomando la hebra trasera en cada punto, esta hebrita que se forma por detrás. Aquí hicimos el punto deslizado, pues en la siguiente cadena ahí vamos a comenzar. Tomando la hebrita de atrás, un punto bajo, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y en el punto deslizado que hicimos también se nos formó una hebrita por detrás y ahí haremos el punto bajo número 20. Y habremos terminado esta vuelta 1, por supuesto, con 20 puntos. Para la vuelta 2 vamos a repetir durante 10 veces un punto bajo y un aumento y terminaremos la vuelta con 30 puntos. Estaremos trabajando en espiral. Vamos a tomar el primer punto bajo y hacer un punto bajo y le sigue un aumento. Repitamos juntos una vez más, un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. Desde la vuelta 3 y hasta la vuelta 5 estaremos realizando 30 puntos bajos sin aumento ni disminución alguna. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta y de igual forma continuaremos repitiendo hasta la vuelta 5. En la vuelta 6 repetiremos durante 3 veces 8 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 27 puntos. Comencemos, un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y seguido una disminución. Y así repetiremos 8 puntos bajos y una disminución 2 veces más hasta acabar la vuelta. Desde la vuelta 7 y hasta la vuelta 11 estaremos tejiendo 27 puntos bajos sin aumento ni disminución alguna. Comencemos, un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma las vueltas que siguen hasta la 11. En la vuelta 12 repetiremos durante 3 veces 7 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 24 puntos. Comencemos,
un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y le sigue una disminución. Y así repetiremos 7 puntos bajos y una disminución 2 veces más hasta acabar la vuelta. Desde la vuelta 13 y hasta la 19 estaremos tejiendo 24 puntos bajos sin disminución ni aumento alguno. Comencemos con un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma las vueltas que siguen hasta la 19. Terminada la vuelta 19 habremos acabado la primera piernita y necesitaremos 2 exactamente iguales. Y de la primera que hagamos pues vamos a cortar hebra. Ya de la siguiente no, pues continuaremos con la unión. Entonces continuemos con la vuelta 20, donde precisamente haremos dicha unión. Vamos a comenzar uniendo esta piernita, o sea, vamos a comenzar aquí en el último punto bajo que realizamos de esta otra piernita y ahí comenzaremos el primer punto bajo de los 24 que vamos a realizar en esta pierna. Ahí haremos el primero. Y luego pasamos al siguiente. A su vez voy a ir escondiendo esta hebrita, o sea, asegurándola. 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6. Voy a estirar un poquito, vean, para que se me cierre ahí, quede seguro. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Y ya que hayamos hecho 24 puntos bajos en esta pierna, vamos a pasar a la siguiente pierna en la que iniciamos, la última que hicimos, y en el punto que siga ahí comenzaremos 24 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos hasta tener un total de 24. Y así nos habrá quedado esta unión. Vea. Esto fue un empate que hice aquí del hilo, pero así nos va a quedar la unión. Ahora sí continuemos, que desde la vuelta 21 y hasta la 23 vamos a estar realizando 48 puntos bajos sin disminución ni aumento ninguno. Comenzando en el siguiente punto continuaremos trabajando en espiral, un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar toda esta vuelta y las vueltas que siguen hasta la 23. En la vuelta 24 repetiremos durante 8 veces 4 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 40 puntos. Coloquemos marcador y comencemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y seguido una disminución. Y así continuaremos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución hasta finalizar esta vuelta. Durante las vueltas 25 y 26 realizaremos 40 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma la vuelta 26.
En la vuelta 27 repetiremos durante 8 veces 3 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 32 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue una disminución. Y así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y una disminución hasta finalizar esta vuelta. Durante las vueltas 28 y 29 vamos a realizar 32 puntos bajos en cada vuelta. Comencemos, un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma la vuelta 29. Y justo en el último punto bajo de la vuelta 29, ahí haremos cambio de color. Entonces, justo en el último punto bajo de la vuelta 29, ahí haremos cambio de color. Llevamos el punto hasta este momento, cortamos esta hebra, pues ya no la utilizaremos más y vamos a comenzar a utilizar para el cinturón este hilo que es color canela, así se llama, solo canela. Su chaquetica es canela fuerte, pero este es canela. Es un poco más oscurito, puede también utilizar un color marrón. Entonces voy a anudar. Y ya que esté seguro, entonces vamos a terminar este punto bajo utilizando el nuevo color. Listo. En la vuelta número 30 vamos a estar realizando 32 puntos deslizados, siempre tomando solo la hebrita trasera. Esta vuelta la voy a hacer para que quede un cambio de color más parejito, ya usted verá. Un punto deslizado, 2, no lo haga demasiado ajustado por favor, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos deslizados siempre tomando solo la hebrita trasera hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 31 vamos a realizar 32 puntos bajos, igual solo tomando las hebritas traseras. Comencemos tomando la hebrita trasera, un punto bajo, en la siguiente 2, solo esta hebrita trasera, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Ahora sí, desde la vuelta 32 y hasta la vuelta 34 estaremos tejiendo 32 puntos bajos, tomando normalmente. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma hasta la vuelta 34. Una vez terminada la vuelta 34, vamos a cortar hebra dejándola cómoda para ahora realizar un cierre. Extraemos sin cadena, además podemos retirar el marcador que estemos utilizando y vea, con agujita lanera vamos a hacer un cierre. Ya que tengan lista la aguja lanera, pues vea. En la cadena que sigue, no, en la siguiente vamos a introducir la aguja lanera y luego la volveremos a introducir justo en el último punto bajo que hicimos, así por arribita de la cadena. Y extraemos por detrás y así estaremos formando una cadena más para que no se note tanto donde hemos acabado el tejido, aunque esta parte la podemos poner hacia detrás de nuestra princesita. Continuemos con más detalles. Listo, así nos ha quedado este pantaloncito. Esta va a ser la parte de atrás donde hicimos los cambios de color, también donde cerramos. Entonces tomaremos esta como frente. Con una agujita lanera y una hebrita de hilo color oro o dorado o el color que usted desee. La verdad que puede ser otro color también. Vamos a hacer el siguiente detalle. Vamos a buscar el centro, lo más centradito posible. Aquí, busquen su centrico, este va a ser mi centro. Vea. Y haremos lo siguiente. Vamos a salir ahí donde seleccionamos como centro.
en el centro de las 4 vueltecitas que hicimos de esta fajita, yo voy a dejar una hebrita para anudar luego detrás. Y ahora sí vamos a hacer lo siguiente. Pasamos esta hebrita así. Es un bordado simple. Voy a tomar aproximadamente 2 puntos bajos, pero inclinadito un poco hacia arriba, o pueden ser también 2,5, ahí lo que usted crea. Y esto es lo que haremos. Vean, va a quedar especie de un petalito. Luego vamos a volver a insertar aquí, pero por el otro ladito, y saldremos en el mismo centro. Y así vamos a realizar 4. Pasamos de nuevo la hebra, luego la introducimos en el centro y luego acá debajo. Volvemos a insertar donde mismo y salimos en el centro. Asegúrese de que le quede pues con una formita bonita. Hacemos lo mismo hacia arriba. Volvemos a salir en el centro y uno más. Listo. Voy a introducir otra vez y voy a sacar por acá adentro. Y ya tendremos listo. Esto va a ser especie de un cinturón. Y con la hebrita que había dejado, simplemente pues voy a anudar para asegurar y con la misma aguja lanera pues vamos a esconder estas hebras. Y así nos ha quedado ya listo el pantaloncito. Si usted desea hacerle más detalles de bordado, claro que sí, puede hacerlo, pero yo así de sencillo lo voy a dejar. Ahora sí, vamos a colocarlo a nuestra princesa. Y antes haremos esto, vamos a estirar un poquito el tejido, pues sí está hecho a la medida y aunque es removible, ya usted verá que no es muy fácil para una nena estarlo quitando y poniendo. Vamos a hacerlo también en sus piernitas. Estire su tejido sin miedo que no se va a romper. Y ahora sí, vamos allá. Vamos a introducir una piernita primero. Vamos a lograr que pase ahí poquito a poco. Ella va a pasar. Pero vuelvo y les repito, está hecha a la medida. Bien exactica. Ahí. Se va apoyando así y va empujando. Ya hemos pasado una piernita. Y ahora sí la otra piernita. Vean que para una nena pues no va a ser muy fácil. Ahí sin temor que no se va a romper. Si ven que no pasa nada, pues vuelven a sacar. Y vuelven a estirar el tejido del pantaloncito en las piernas, pero sí va a pasar. Póngale mucho cariño, mucha paciencia, que él va pasando poquito a poco. Lo puede agarrar por dentro para ayudarlo. Bueno, aquí están viendo la realidad. Ya lo he logrado pasar. Sí costó su trabajo, pero nada es imposible. Sacamos sus piecitos. Vamos a enderezar este piecito. Listo. Y aquí pues vamos a subir tanto como podamos
Listo. Vea que después que entra, si tuve que hacer fuerza, ya después que entra, pues va a subir bien, va a quedar exactico. Súbalo tanto como pueda. Este va a ser el resultado de su pantaloncito. Hasta las piernas se estiré un poco, pero está bien. Aquí irán luego sus boticas exacticas a donde termina su pantalón. Y así hemos acabado el pantaloncito de nuestra princesa Raya. Espero y le haya gustado tanto como a mí. Y si ha sido así, no olvides regalarme su manito arriba y su comentario, que yo lo aprecio muchísimo. YouTube detecta que nuestros tutoriales gustan y los hace llegar cada vez a más personas. En el próximo tutorial ya estaremos haciendo sus boticas y su sombrero. Así que si aún no se ha suscrito, le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en la siguiente parte. ¡Chao, chao!